De repente, al quedarse viuda, la mujer tardó mucho en decidirse a entrar al garaje de su marido. Él siempre se lo había prohibido estrictamente, pero al decidir vender la propiedad, no le quedó más remedio. Al abrir la puerta, estuvo a punto de gritar por lo que vio. Bienvenidos a nuestro canal. Si les gusta esta historia, no olviden suscribirse y dejar un me gusta. Gracias por su apoyo y que disfruten la narración. Oliva dio los últimos retoques a la mesa servida. El té de color ámbar dorado en tazas transparentes, galletas de almendra sobre un plato de porcelana, servilletas blancas como la nieve, todo era perfecto, como siempre en su casa. El reloj marcaba las 7 de la tarde. Sonrió al escuchar el giro de la llave en la cerradura. Sebastián siempre llegaba a casa puntual, al minuto. Olivita, ya estoy en casa. Su voz, profunda y segura, llenó el apartamento. Ella se apresuró al recibidor, arreglándose el cabello en el camino. Después de 15 años de matrimonio, aún se le aceleraba el corazón cuando su marido volvía del trabajo. ¿Cómo te fue el día? Oliva lo ayudó a quitarse la chaqueta. Sebastián la abrazó, manteniendo las manos en su cintura más tiempo de lo habitual. Lo de siempre, carreras, reuniones. Terminé agotado, se frotó el puente de la nariz. ¿Y tú cómo estás? Oliva levantó la mirada hacia su esposo. Le habían salido más canas en las sienes. Qué extraño que solo lo notara ahora. Preparé tu cena favorita y además, dudó un instante, llamó Elena, volvió a pedirnos dinero prestado. El rostro de Sebastián se tensó ligeramente, pero enseguida sonrió y le acarició la mejilla. Hoy no hablemos de Elena. Tengo algo para ti, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo interior de la chaqueta. ¿Qué es esto?, exclamó Oliva, sorprendida. Ábrela y lo sabrás. Dentro había un collar de oro blanco con un zafiro, tan delicado y costoso que a Oliva se le cortó la respiración. Sebastián, pero si no hay ningún motivo especial. ¿Acaso necesito una razón para alegrar a mi amada esposa? Extrajo con cuidado el collar y lo colocó en su cuello. Eres mi única, mi todo. Su voz sonó extraña, casi culpable, pero Oliva ahuyentó ese pensamiento. Tenían un matrimonio tan sólido, tan hermoso. Todas sus amigas envidiaban esa felicidad conyugal. Esa noche, acostada en la cama, recordó cómo últimamente Sebastián había empezado a olvidar el teléfono en su chaqueta. Antes siempre lo llevaba en el bolsillo del pantalón. Y aquella vez, cuando ella intentó contestar una llamada, él le arrancó literalmente el aparato de las manos. Son socios, no contestes, dijo entonces. Oliva no sospechó nada en ese momento, o tal vez no quiso ver. 2 días después, Sebastián murió. De forma repentina, durante una reunión de negocios. Infarto, dijeron los médicos. A los 45 años, dijo Oliva, sin creer sus propias palabras. Todo lo que siguió se fundió para ella en una pesadilla borrosa. La identificación del cuerpo, la organización del funeral, las coronas de flores, las llamadas y mensajes interminables. Oliva se movía como en una niebla, haciendo lo necesario de forma automática. No lloraba, no podía, aunque todos esperaban lágrimas. En el funeral había mucha gente, algunos a los que nunca había visto antes. Lamentamos mucho su pérdida, repetían una y otra vez. Su esposo era un hombre maravilloso. Oliva sentía, sin entender cómo estos desconocidos podían hablar de Sebastián en pasado. María, su única amiga verdadera, no se separó de ella ni un segundo. Tienes que comer, le decía, intentando meterle un sándwich en las manos. Vas a colapsar, llevas 3 días a base de café. No tengo hambre, susurraba Oliva. Ni estoy cansada. Solo no entiendo cómo pasó. Hace apenas 2 días tomábamos el té. María la abrazó con fuerza. Eres fuerte, Oliva, vas a salir adelante. Y yo siempre estaré aquí, ¿me oyes? Después de la ceremonia,
Cuando todos se habían ido, se acercó Elena. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero había algo en su expresión, depredador, desconfiado, que hizo que Oliva se pusiera tensa. «Lo siento mucho, hermanita», la abrazó, envolviéndola con un fuerte perfume empalagoso. «Tú sabes que Sebastián era como un hermano para mí». Oliva asintió. Curiosamente, en ese momento apenas podía soportar la presencia de su hermana. «Mira», la voz de Elena cambió a un tono práctico, «tal vez no has pensado aún en el dinero, pero quiero que me devuelvas lo que Sebastián me prestó». Oliva la miró, perpleja. «¿Qué dinero? Tú siempre pedías prestado, pero Sebastián nunca». «Claro que no te lo dijo», interrumpió Elena rápidamente, «tú siempre tan obsesiva con cada peso». «Pero él me prestaba cuando estaba realmente mal». Oliva sintió náusea subirle por la garganta. «No puedo hablar de eso ahora, Elena. Hablamos luego». «Claro, hermanita», Elena frunció los labios. «Solo quiero que sepas que cuento contigo ahora que eres una viuda, acomodada». Esas palabras le hirieron como un cuchillo. Viuda acomodada. Elena siempre encontraba las palabras más crueles. Después del funeral vinieron días pesados, vacíos. Oliva deambulaba por el apartamento, sin saber qué hacer. Durante 15 años su vida giró en torno a Sebastián, su agenda, sus costumbres, sus deseos. Ahora, solo había vacío y silencio. Ni siquiera sé realmente a qué se dedicaba todo este tiempo, pensó de pronto. Sebastián nunca hablaba de trabajo con ella, solo lo necesario. «No quiero cargarte con esos problemas», decía él. Y ella no insistía, lo aceptaba. Una semana después del funeral llegó el notario. Un hombre bajito, algo calvo, con un portafolio desgastado y mirada atenta. «Buenas tardes, Oliva Andrea», le estrechó la mano con una palma seca y cálida. «Necesito leerle el testamento de su esposo». Se sentaron a la mesa de la cocina. El notario, Víctor Paulino, sacó un manojo de documentos. «Los puntos principales son claros», hablaba con precisión, como dictando. «Como esposa legítima, usted recibe el apartamento, el coche, las cuentas bancarias y el 51% de las acciones de la empresa de su esposo. Todo está en regla, sin obstáculos legales». Oliva asintió. Le daba igual. El dinero no traería de vuelta a Sebastián. «Hay una rareza», el notario frunció el ceño revisando los papeles. Su esposo hizo modificaciones apenas 3 días antes de morir. Añadió una cláusula sobre ciertos documentos que debían entregarse a personas específicas. ¿A qué personas? Oliva sintió que el corazón se le aceleraba. «Ahí está el problema», Víctor Paulino se encogió de hombros, «la lista de esas personas y documentos no aparece. Parece que Sebastián Alejandro no llegó a finalizar la nueva versión del testamento». Oliva se estremeció. 3 días antes de morir. Fue la misma noche en que le regaló el collar. Después de que se fuera el notario, volvió a sonar el teléfono. «Elena». «Oliva, tenemos que hablar». «Es urgente», la voz de su hermana sonaba tensa y nerviosa. «Elena, no puedo ahora. Se trata de Sebastián, de su testamento. Sé algo que tú no sabes». Oliva sintió un escalofrío. «No estoy lista para confidencias. Hablamos luego». «Pero el dinero». «Elena, por favor», la voz de Oliva adquirió un tono acerado. Al otro lado se hizo un silencio denso. «Está bien», dijo Elena finalmente, con frialdad. «Pero luego no digas que no te advertí. Cuando todo salga a la luz, no olvides que soy tu hermana. La única familia que te queda». Oliva colgó. Con Elena siempre era igual, chantaje y manipulación. La pobre mamá sufrió mucho con ella, sobre todo en la adolescencia. De pronto, su mirada cayó sobre el llavero de Sebastián, que estaba en la cómoda. Entre las llaves del coche y del apartamento, había una que nunca había usado, una pequeña llave de forma extraña,
del trastero del garaje. Era el único lugar al que Sebastián nunca la había invitado. Una mujer no tiene nada que hacer entre grasa y herramientas, decía él sonriendo, cuando ella sugería ir juntos. Oliva tomó la llave, la giró en la mano. Dentro de ella crecía una mezcla de miedo y determinación. ¿Y si allí están los documentos que quería incluir en el testamento? En 15 años de matrimonio nunca se había opuesto a su esposo, nunca había cuestionado sus decisiones. Pero ahora había preguntas, y solo ella podía encontrar las respuestas. Y hubo otras cosas raras, pensó, esos viajes de negocios de los que volvía tan descansado. Las llamadas que contestaba en el balcón. Siempre fue más fácil no ver, no pensar, no analizar. Reflexionando sobre ello, comprendió que debía saber la verdad, por dura que fuera. Oliva se levantó decidida. Ahora o nunca. A la mañana siguiente fue al garaje, que quedaba a media hora de su casa, en el barrio San Miguel. Nunca antes había estado allí. Cajas de hormigón cubiertas de grafitis, basura entre los pasillos, olor a aceite de motor, todo le resultaba ajeno. Sebastián era dueño del último garaje del fondo. La puerta metálica, con pintura descascarada, no tenía nada que ver con su estilo impecable. La llave giró con dificultad en la cerradura. Dentro estaba oscuro y olía a humedad. Oliva tanteó hasta encontrar el interruptor. Cuando la luz se encendió, se quedó paralizada en la entrada. Lo que vio no parecía ni un garaje ni un taller. Las paredes estaban literalmente cubiertas de fotografías, recortes de periódicos, diagramas. En el centro había una mesa llena de carpetas con documentos. En la esquina, una caja fuerte cerrada. Oliva se acercó lentamente a la pared. Fotografías, montones de fotografías. En muchas aparecía Sebastián, pero no el que ella conocía, no el elegante, reservado, perfectamente vestido. En esas imágenes lucía distinto, con ropa simple, aspecto descuidado, expresión diferente. Y en la mayoría de las fotos no estaba solo. Una mujer. Siempre la misma. Hermosa, algo más joven que Oliva, con el cabello largo y oscuro y una mirada dura. Las manos de Oliva comenzaron a temblar. Miró las fechas escritas en el reverso de las fotos, los últimos 5, 7, 10 años. Casi todo el tiempo de su matrimonio. En una repisa había una fotografía enmarcada. Sebastián, la misma mujer y un joven. Sonreían, relajados, felices. Como una familia. En el reverso estaba escrito, Natalia y Antonio, agosto de 2024. Un nudo se le formó en la garganta. Agosto de 2024, solo 3 meses atrás. Mientras ella preparaba la cena y lo esperaba de su supuesto viaje de negocios, él se fotografiaba con su amante y su hijo. ¿O ese joven era su hijo? ¿Cómo no me di cuenta? 15 años. 15 años viví con un hombre al que en realidad no conocía. Los pensamientos se le atropellaban mientras pasaba la mirada, atónita, de una foto a otra. Se agarró a la mesa para no caer. Su vista cayó sobre una carpeta abierta. Entre los papeles había una hoja con el logotipo de una clínica conocida. Un diagnóstico médico. Paciente, Terrazas S.A. Diagnóstico, cardiopatía isquémica, angina de pecho estable, alto riesgo de infarto de miocardio. Oliva se dejó caer sobre una silla cercana. Sebastián lo sabía, sabía que podía morir en cualquier momento y durante todos esos años llevó una doble vida. El collar, la repentina ternura, los cambios en el testamento, ahora todo cobraba un sentido aterrador. En ese momento escuchó pasos detrás de ella. Pasos lentos, cautelosos, de alguien que no quería ser notado. Oliva se giró bruscamente. En la entrada del garaje estaba el joven de la última fotografía. Antonio, alto, de cabello oscuro y con una mirada penetrante, en la que reconoció con horror los ojos de Sebastián. «Buenas tardes, Oliva Andrea», dijo él con calma,
sin sonreír. Pensé que la encontraría aquí antes. ¿Quién es usted?, susurró Oliva, sintiendo cómo la pánico crecía en su interior. Soy hijo de Sebastián Alejandro, respondió el joven, haciendo una pausa. Y he venido a hablar sobre la herencia. Oliva sintió que la habitación comenzaba a girar. Se aferró al borde de la mesa intentando mantener el equilibrio. Debe haber un error, su voz sonaba ajena, como si no fuera suya. Sebastián y yo no tuvimos hijos. Antonio dio unos pasos hacia adelante. A la luz tenue de la única bombilla, su rostro se veía más duro que en la fotografía. Ustedes no, respondió tranquilamente. Pero mi madre y Sebastián me tuvieron a mí. Lanzó una mirada a la foto que Oliva aún sostenía entre las manos. Veo que ya ha conocido nuestra historia familiar. Nuestra historia familiar, esas palabras dolían más que una bofetada. Yo no sabía nada, logró decir Oliva. Nada de esto, ni de usted, ni de su madre. El rostro de Antonio se suavizó. Lo sé. Papá siempre dijo que usted no sabía nada de su otra vida. Se sentó en una vieja silla frente a Oliva. Ella notó que se movía igual que Sebastián, con los mismos gestos seguros y pausados. La semejanza familiar era evidente. Lamento que se haya enterado de todo así, continuó Antonio. Papá planeaba hablar con usted cuando supo su diagnóstico, pero no le dio tiempo. Oliva apenas podía respirar. ¿Habló de la herencia? Sí. Papá me dejó un testamento oficial. Pensé que estaría aquí, en la caja fuerte, pero solo puede abrirse con su llave, señaló la llave en la mano de Oliva. ¿Esta? Miró el pequeño llavín con asombro. Es la llave del garaje. Del garaje y de la caja fuerte, asintió Antonio. Doble función, a papá le gustaban esas cosas. Sí, le gustaban, pensó Oliva, como una vida doble durante 15 años. ¿Y si no quiero abrir esa caja?, preguntó de repente. ¿Y si no quiero saber qué más me ocultó? Antonio la miró directo a los ojos. Entonces nunca sabrá quién fue realmente el hombre con el que vivió tantos años. Y créame, no se trata solo de nuestra familia. ¿De qué más? Dinero. Negocios. Su verdadero trabajo. Oliva apretó la llave con tanta fuerza que le dolió. Luego se acercó decidida a la caja fuerte e introdujo la llave en la cerradura. El sonido del timbre despertó a María. En la puerta estaba Oliva, pálida, con la mirada apagada y una enorme carpeta de documentos entre las manos. Oliva, ¿qué ha pasado? María la hizo entrar rápidamente. No tienes buena cara. Necesito tu ayuda, la voz de Oliva sonaba monótona. Y que me prometas no contarle nada a nadie. En vez de responder, María la abrazó en silencio y la llevó a la cocina. A diferencia del brillo impoluto de la cocina de Oliva, allí reinaba un caos acogedor, dibujos infantiles en la nevera, una taza sin lavar en el fregadero, una maceta con una planta desbordada en el alféizar. Vida normal. Cuéntame, María le puso una taza de café fuerte frente a ella. ¿Qué son esos documentos? Oliva extendió el contenido de la carpeta sobre la mesa, fotografías, extractos bancarios, contratos. Sebastián llevaba una doble vida, dijo, sorprendida de lo calmada que sonaba. Tenía otra mujer y un hijo. Un hijo de 30 años. María silbó. Vaya cabrón, se tapó la boca. Perdón, pero... Está bien, asintió Oliva con cansancio. Lo era. Y yo fui una idiota por no notar nada en 15 años. María la miró atentamente. No fuiste idiota, confiaste en tu marido. Es lo normal. Fue ceguera, respondió Oliva. Mira esto. Sacó unos extractos bancarios. Transferencias mensuales a otra cuenta, sumas grandes. Revisé y la cuenta está a nombre de Natalia Bertinskaya. Es ella. La mujer de las fotos.
¿Y ese chico? ¿Viene a por dinero? ¿Antonio? Frunció el ceño. Curiosamente, no lo parece. Dijo que Sebastián ya le había cedido una parte del negocio. Oficialmente es copropietario de una de sus empresas. Su madre, en cambio, murió hace un año. ¿Murió? María miró la foto de la mujer hermosa de cabello oscuro. Pero se la ve sana. Cáncer. Avanzado. Según los informes médicos, murió en 3 meses. Oliva hojeaba los papeles, separándolos en 2 pilas. ¿Sabes qué es lo más extraño? Alzó la vista. En esa caja fuerte no solo había información sobre la otra familia. Había documentos de empresas offshore, esquemas para desviar fondos, contratos con firmas extranjeras. Creo que Sebastián no solo tenía negocios legales. María volvió a silbar. ¿Estás metida en un lío criminal? No lo sé, Oliva se frotó las sienes. Todo es tan confuso. Mira, sacó otro documento. Un poder notarial firmado por Sebastián, otorgando a un tal Ignacio Leiva el derecho a gestionar todos sus activos tras su muerte hasta que se reparta oficialmente la herencia. No tengo ni idea de quién es. María tamborileó pensativa los dedos sobre la mesa. ¿Y Antonio? ¿Sabe algo de ese Leiva? No lo creo. Estaba centrado en un testamento no oficial que Sebastián escribió 2 semanas antes de morir. Oliva sacó un papel doblado en 4. Ni siquiera lo legalizó. Solo escribió su última voluntad. Desplegó la hoja. Era la letra de Sebastián, recta, firme. En caso de mi muerte, deseo repartir los bienes de la siguiente manera. A Oliva, nuestro apartamento, mi parte del negocio oficial y el 50% de los fondos en cuentas personales. A Antonio, el 50% restante de los fondos y su parte en la empresa Mercurio N, que ya está a su nombre. A Elena, el 20% de la venta de la casa de campo. Un momento, María alzó la mano. ¿A Elena? ¿Tu hermana? Oliva asintió en silencio y siguió leyendo. Destaco que Elena tiene derecho a esta suma como compensación por... La frase se cortaba ahí. ¿Compensación por qué? Frunció el ceño María. No lo sé, Oliva se encogió de hombros. Después hay una nota sobre documentos que deben ser entregados a Antonio y una llave de una caja de seguridad. Pero Sebastián no terminó este testamento, se recostó con agotamiento. Pero eso no es lo más importante. Lo es Elena. ¿Por qué esa compensación? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Tal vez sabía sobre la otra familia, sugirió María. Es posible, Oliva se frotó el puente de la nariz. A estas alturas ya nada me sorprende. Guardó los documentos en la carpeta. Necesito hablar con mi hermana. Pero primero dormir. Apenas puedo mantenerme en pie. Quédate aquí, María se levantó para preparar el sofá. Mi hija está con su abuela, no habrá interrupciones. Gracias, Oliva le apretó la mano con gratitud. No sé qué haría sin ti. El timbre del teléfono despertó a Oliva a las 6 de la mañana. Tanteó el aparato sobre la mesita. Número desconocido. Hola. ¿Oliva Andrea? Una voz masculina, desconocida. Soy Ignacio Leiva. Tenemos que vernos con urgencia. Oliva se incorporó de golpe. ¿Cómo consiguió mi número? Sebastián dejó todos sus contactos en caso de fallecimiento. Perdón por llamar tan temprano, pero el asunto no admite demora. Oliva miró el reloj. ¿Dónde y cuándo? Dentro de 1 hora, en el Café Britannia, Avenida Libertador. Llevaré un saco claro y un periódico. Estaré ahí, dijo Oliva y colgó. Se vistió rápido, dejó una nota a María y salió del apartamento. En la calle hacía fresco y no había casi nadie. Algunos pocos transeúntes apresuraban el paso.
El Café Britannia era un local pequeño con pretensiones de estilo inglés, paneles de madera oscura, vitrales, retratos de monarcas británicos en las paredes. A esa hora, casi no había clientes. Ignacio Leiva, un hombre de unos 50 años, de porte elegante y saco de lino claro, leía el diario Clarín en una mesa del fondo. Al verla, se puso de pie y la saludó con una leve reverencia. Gracias por venir, su voz era suave, con un tono meloso. Tome asiento, por favor. Oliva se sentó frente a él, examinándolo. Había en él algo vagamente familiar, aunque estaba segura de no haberlo visto nunca antes. Usted trabajaba para mi esposo, comenzó sin rodeos. Con su esposo, la corrigió Leiva. Era su socio en ciertos proyectos. Una camarera trajo 2 tazas de café, aunque Oliva no había pedido nada. Me tomé la libertad de pedir por usted, dijo Leiva. Capuchino, sin azúcar. Sebastián decía que así toma usted el café por la mañana. Sonó casi íntimo, como si ese extraño supiera más de ella de lo que debería. ¿Qué quiere?, preguntó Oliva. No yo, Leiva dejó el periódico a un lado. Usted. Vine a advertirla y a ofrecerle ayuda. ¿Advertirme de qué? De que ciertos socios de su esposo están muy interesados en los documentos de la Caja Fuerte. Especialmente los relacionados con operaciones en el extranjero. Oliva se esforzó por no mostrar expresión. No sé de qué me habla. Si lo sabe, Leiva se inclinó levemente. Y sé que encontró esos documentos ayer, junto al hijo de Sebastián. Oliva sintió un escalofrío. La estaban vigilando. ¿Qué es lo que quiere? Protegerla, respondió simplemente Leiva. Sebastián me lo pidió antes de morir. Sabía que su corazón podía fallar en cualquier momento. ¿Sebastián le pidió que me protegiera? ¿De quién? De las personas con las que hacía negocios. De quienes querrán tomar control de sus activos. De quienes crean que es más fácil deshacerse de los herederos que negociar con ellos. La voz de Leiva no tenía amenaza. Hablaba con calma, como si comentara el clima. ¿Y cómo piensa protegerme? Oliva intentó sonar segura. Para empezar, explicándole en qué se ha visto involucrada. Verá, el negocio de su esposo no era solo de bienes raíces, como usted creía. Los últimos 10 años trabajó con personas muy poderosas, involucrándose en operaciones financieras internacionales, digámoslo así. ¿Lavado de dinero? Oliva preguntó directamente. Leiva sonrió levemente. Prefiero el término optimización de flujos fiscales, pero sí, ha entendido bien. Oliva empujó su taza sin tocarla. No tengo nada que ver con eso y no quiero tenerlo. Por desgracia, eso ya no depende de sus deseos, suspiró Leiva. Usted es la heredera. Y a los ojos de muchas personas, la guardiana de secretos importantes y administradora de activos valiosos. ¿Qué propone entonces? Cooperación, dijo él. Le ayudaré a resolver la herencia, proteger sus intereses y salir de esta situación con el menor daño posible. A cambio solo pido una cosa, confianza. Y una parte de los documentos de la Caja Fuerte, los que tienen sellos de bancos extranjeros. Oliva pensaba con tensión, este hombre podía ser un salvador o una nueva amenaza. Necesito tiempo, dijo al fin. Tengo que pensarlo. Por supuesto, Leiva sacó una tarjeta de su bolsillo interior. Pero no se demore. Tiene como mucho 2 o 3 días antes de que la situación se vuelva incontrolable. Se levantó, dejando el dinero del café sobre la mesa. Y otra cosa, Oliva Andrea, tenga cuidado con su hermana. Al atardecer, Oliva llegó al edificio donde vivía Elena. Una torre moderna en las afueras, zona de Palermo. Entrada vigilada, conserje, videovigilancia. Oliva miraba a su alrededor con sorpresa. ¿Cómo podía su hermana, que siempre estaba sin dinero, vivir en un lugar así? Recibió la respuesta nada más cruzar la puerta.
En la pared del salón colgaba una fotografía enmarcada, Elena y Sebastián, sonriendo con copas de champán en las manos. La fecha en la esquina indicaba que la foto había sido tomada hace 5 años. «Veo que ya empezaste el tour por mi humilde morada», dijo Elena, apareciendo en la puerta del dormitorio con un cigarrillo. Bata de seda, maquillaje costoso, peinado perfecto. Incluso en casa, su hermana lucía como de portada de revista. «¿Qué es eso?». Oliva señaló la foto, sintiendo que la ira le hervía por dentro. «Oh, fue una fiesta de empresa de Sebastián», respondió Elena. «Me invitó porque tú, como siempre, te negaste a ir a esos eventos aburridos con sus colegas», exhaló humo y sonrió. «No pongas esa cara, hermanita. Sebastián y yo siempre nos llevamos bien. Lo sabes». «¿Qué tan bien?», preguntó Oliva, conteniendo el enojo. Elena entró al salón y se dejó caer sobre el sofá. «¿Estás celosa?», soltó una carcajada ronca. «No te preocupes. Ustedes tenían un matrimonio ideal. Hermosa casa, estabilidad financiera, sin escándalos. Todo como a ti te gusta, tranquilo, cómodo, predecible». Oliva exhaló lento, controlando su rabia. «Estuve en su garaje, Elena. Vi el testamento no oficial». El rostro de su hermana se tensó un segundo, pero lo disimuló rápido. «¿Y qué?». Apagó el cigarrillo en un cenicero de cristal. ¿Había algo interesante? «Había una mención sobre ti», Oliva la miraba fijamente. «Una compensación». «¿Por qué, Elena? ¿Por qué Sebastián debía pagarte?». Elena guardó silencio, examinando sus uñas perfectamente pintadas. «Elena». «Por mi silencio», respondió al fin, alzando la mirada. «Por no decir nada sobre su segunda familia». Oliva se dejó caer en un sillón, sin fuerzas. «¿Lo sabías desde el principio?». «Por supuesto». Elena se levantó y fue hacia el bar. «¿Quieres un trago?». «Tengo un pisco excelente». Sin esperar respuesta, sirvió 2 copas y le ofreció una a Oliva. «Lo descubrí por accidente, hace unos 10 años. Los vi juntos, Sebastián, esa tal Natalia y el niño. Salían de un restaurante en Puerto Madero. Felices. Él me vio, palideció, se acercó y me rogó que no dijera nada, sobre todo a ti». «¿Y aceptaste? ¿Tú, mi hermana?». «¿Y qué debía hacer? ¿Ir corriendo a contarte que tu marido era un infiel? No me hubieras creído. Me habrías acusado de envidia. Además, Sebastián me ofreció dinero. Y yo, entonces, apenas sobrevivía. Así que sí. Lo acepté. Y lo seguí aceptando todos estos años». Oliva giraba la copa entre sus dedos sin probarla. ¿Sabes qué es lo más irónico? Elena sirvió más pisco. Él te quería. A su manera. Natalia era pasión. Tú eras su refugio. Decía, con ella descanso el alma. Oliva dejó la copa sobre la mesa de golpe. «No te atrevas», su voz temblaba. «No me digas lo que decías sobre nuestro matrimonio. Me traicionaste, Elena. A tu propia hermana». «Te protegí», gritó Elena, derramando pisco. «De una verdad que no querías ver. Siempre tan correcta. Siempre perfecta. Y terminaste como criada de un hombre que te mintió años». Se quedaron frente a frente, tan parecidas y tan diferentes. «Pero esto ya no va de mí», Oliva respiró hondo. «Sebastián quería dejarte una parte de la herencia, el 20% de la casa de campo». «¿Por qué? ¿Qué más sabes?». Elena se volvió hacia la ventana. «Hay algo más», dijo en voz baja. «Pero no estás lista. Inténtalo. Después de estos días, nada puede sorprenderme». Elena se giró lentamente. En su rostro, una mezcla de miedo y firmeza. «Estoy embarazada, Oliva. Y el hijo es de Sebastián».
El silencio se hizo espeso. Oliva la miraba, comprendiendo. No solo lo sabía. Era su amante. No solo callaba. La traicionaba. ¿Cuánto? 10 semanas, Elena se llevó la mano al vientre. Me enteré una semana antes de su muerte. ¿Él lo sabía? Elena asintió sin mirarla. ¿Y qué dijo? Que cuidaría del bebé. Que lo arreglaría todo. Oliva se puso en pie de golpe, con náuseas. Dios mío, Elena. ¿Cómo pudiste? Tú eres mi hermana. Pero ya sabes lo que dicen, Elena soltó una risa nerviosa. Al corazón no se le manda. ¿Corazón? No hables de corazón. Eso no es amor, es traición. ¿Y qué sabes tú de amor? Gritó Elena. Siempre viviste por normas, marido perfecto, casa perfecta, cena a las 7. Nunca viste que él ya tenía otra vida. Yo al menos me sentía viva junto a él. Oliva se alejó, confundida, hacia la puerta. ¿Y a dónde vas? Le gritó Elena. ¿A tu casa perfecta construida sobre una mentira? Tu vida es una ilusión, Oliva. Al menos yo soy honesta. ¿Honesta? Acuesta barra inversa u00 ate con el marido de tu hermana. Eso es ser honesta. El rostro de Elena se torció de rabia y dolor. Ahora di que no vas a cumplir su última voluntad, dio un paso. Di que no me darás lo que me dejó. Demuestra que no eres mejor que yo, que tu moral solo es fachada. Oliva la miró unos segundos. Cumpliré su voluntad. No por ti. Por ese niño. No tiene la culpa de nada. Y se fue, cerrando la puerta tras ella. El aire nocturno le enfrió el rostro ardiendo. Caminó por las calles vacías de San Telmo sin rumbo. Por dentro estaba entumecida, ni rabia, ni dolor, solo vacío. Como si mirara su vida desde fuera. Un marido con doble vida. Una hermana amante. Un hijastro de 30 años que no conocía. Y ahora un hijo más, de ambos. El teléfono sonó. Oliva se sobresaltó. Era María. ¿Dónde estás? Me tienes preocupada. No lo sé. Estoy caminando. ¿Qué pasó? Elena está embarazada de Sebastián. María soltó un suspiro. Quédate donde estás. Te paso a buscar. Mándame tu ubicación. 20 minutos después, un taxi se detuvo. María saltó de él con la chaqueta a medio poner. Abrazó a Oliva sin decir nada. Vente conmigo. No debes estar sola ahora. En el coche, Oliva habló en voz baja, como consigo misma. Siempre pensé que la envidia era algo bajo, pero ahora veo que puede destruir vidas. Elena siempre me envidió. Mi casa. Mi vida. Y acabó quedándosela, pedazo a pedazo. No fue tu culpa, María le apretó la mano. Lo sé. Pero no duele menos. Cuando llegaron al apartamento de María, Oliva se dejó caer en el sofá, mirando al vacío. ¿Quieres té o algo más fuerte? Preguntó María. No quiero nada, quiero despertarme y entender que todo esto es solo un sueño. María se sentó a su lado. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, Oliva negó con la cabeza. Lo único que sé con certeza es que no puedo volver a esa casa, no puedo dormir en esa cama, comer en esos platos, respirar ese aire. Todo está impregnado de mentiras. En ese momento sonó el timbre. María miró el reloj con sorpresa, casi era medianoche. ¿Estás esperando a alguien? No. María se acercó con cautela a la puerta y miró por la mirilla. Hay un hombre, susurró. ¿Cómo es? Joven, alto, de cabello oscuro. Antonio. Oliva se levantó, ábrele. Cuando abrieron la puerta, Antonio estaba recostado contra la pared. Al ver a Oliva, su rostro mostró alivio.
Por fin, se irguió. Fui a tu casa a buscarte, luego a casa de tu hermana. Ella dijo que tal vez estarías aquí. ¿Elena te dio esta dirección? Oliva se sorprendió. No, Antonio negó con la cabeza. Papá tenía anotadas las direcciones de todos tus seres cercanos, por si acaso. Claro, pensó Oliva, él lo controlaba todo, incluso después de muerto. ¿Qué quieres?, preguntó ella con cansancio. Hablar es urgente. María miró a Oliva en silencio, y ella asintió. Antonio entró en el departamento, echando un vistazo instintivo, como alguien acostumbrado a evaluar su entorno. Me llamo María, se presentó la amiga de Oliva. Los dejo para que hablen. No, la detuvo Oliva. Quédate. No tengo secretos para ti. Antonio se sentó en el borde de un sillón, sin quitarse el abrigo, como si no planease quedarse mucho tiempo. Hoy me visitó Leiva, empezó sin rodeos. Me ofreció un trato. Oliva se tensó. ¿Qué clase de trato? Dijo que podía ayudarme a obtener el control total de mi parte en Mercurio si le entrego los documentos de la caja fuerte de mi padre. Esos de los que seguramente también te habló. ¿Y cómo sabes que habló conmigo? Porque mencionó que tú ya habías aceptado y que yo debía darme prisa o me quedaría sin nada. Oliva sonrió con ironía. Mintió. No le prometí nada. Antonio asintió, como si lo esperara. Me lo imaginaba. Pero eso no es todo. Después de que se fue, recibí otra llamada de un tal Jorge Valentino Crespo. ¿Te suena ese nombre? Oliva negó con la cabeza. Dijo que es el verdadero dueño del dinero que papá movía a través de sus empresas y que si no se le devuelven todos los documentos en 3 días, habrá consecuencias graves. María miró a Oliva con temor. ¿Eso fue una amenaza? Sonó como tal, confirmó Antonio. Empiezo a pensar que papá estaba metido en asuntos mucho más serios que evasión de impuestos. Una lavandería de dinero sucio, sugirió Oliva. Probablemente. Y por la insistencia de esta gente, las sumas deben ser enormes. María se levantó inquieta y empezó a caminar por la habitación. A ver, pensemos. 2 personas distintas quieren los mismos documentos. Uno ofrece protección, el otro amenaza. ¿Qué hacemos? Entregarlos y olvidarnos de todo esto, dijo Oliva con firmeza. No quiero tener nada que ver con los negocios sucios de Sebastián. No es tan fácil, Antonio negó con la cabeza. Leiva hablaba de papeles con sellos de bancos extranjeros y Crespo mencionó llaves electrónicas de cifrado y códigos de acceso. Creo que se refieren a documentos diferentes. ¿Y dónde está todo eso?, preguntó María. Una parte está en la caja fuerte que Oliva y yo ya abrimos, respondió Antonio. Pero papá era precavido, seguro guardó lo más importante en otro lugar. Oliva recordó el testamento no oficial de Sebastián. Mencionaba una llave de una caja de seguridad. Cierto, asintió Antonio. Pero, ¿dónde está esa llave? Se quedaron en silencio, pensando. María lo rompió. Oliva, ¿ya revisaste todas las cosas en tu casa? Tal vez la escondió en algún lugar. No sé ni qué buscar, Oliva se encogió de hombros. La llave puede parecer cualquier cosa. Antonio se irguió de pronto, como si hubiera tenido una revelación. El collar, dijo. Papá te regaló un collar poco antes de morir, ¿no? Oliva instintivamente se tocó el cuello, aunque no llevaba puesto ningún adorno. Sí, 2 días antes. ¿Cómo lo sabes? Lo mencionó. Dijo que era un regalo especial. Antonio la miraba con creciente expectativa. ¿Dónde está ese collar? En la cajita, en casa, Oliva empezó a entender hacia dónde iba todo. Tenemos que revisarlo. Papá solía esconder cosas importantes en lugares muy obvios. Si quieres ocultar algo, déjalo a la vista, solía decir.
El departamento los recibió con silencio y el olor del aire estancado. Oliva, Antonio y María entraron sin encender la luz principal, solo la lámpara del recibidor. La cajita está en el dormitorio, dijo Oliva, dirigiéndose a la puerta. De repente, una tabla del suelo crujió. Los tres se quedaron inmóviles. Había alguien en la sala. No se muevan, se oyó una voz masculina. Mantengan la calma. Se encendió una lámpara y bajo su luz suave vieron a Ignacio Leiva, sentado en un sillón. ¿Entró a la fuerza a mi casa? Oliva lo miró con indignación. Perdón por la intromisión, respondió Leiva sin inmutarse, pero el tiempo apremia. Habría sido más fácil llamar, comentó Antonio, observándolo con atención. Llamé muchas veces, Leiva miró a Oliva. No contestabas. Y mientras tanto la situación empeora. Crespo los llamó, ¿verdad? Antonio se tensó. ¿Cómo lo sabes? Porque también me llamó a mí, Leiva se levantó. Y dio el mismo plazo de 3 días. Cree que yo tengo lo que busca, pero no es así. Sospecho que lo tienen ustedes, o lo tendrán cuando encuentren la llave. No sabemos nada de ninguna llave, mintió Oliva. Leiva sonrió con suavidad, sin sarcasmo. Oliva Andrea, no perdamos tiempo. Sebastián era inteligente. No te habría regalado ese collar sin motivo justo antes de morir. Oliva y Antonio se miraron. ¿Cómo sabía Leiva del collar? ¿Nos estaba espiando? Preguntó Oliva. Llamémoslo vigilancia, por su seguridad. María dio un paso al frente, interponiéndose entre Leiva y Oliva. Mire, todo esto me parece muy extraño. ¿No deberíamos llamar a la policía? No creo que sea una buena idea, Leiva negó con la cabeza. La policía hará preguntas para las que ninguno de nosotros está preparado, especialmente Antonio, considerando ciertos aspectos de su estatus migratorio. Antonio se estremeció levemente. Leiva sabía demasiado. Revisemos el collar, propuso Oliva inesperadamente. Y si hay algo, decidiremos juntos qué hacer. Leiva abrió los brazos. Propuesta razonable. Fueron al dormitorio. Oliva sacó del armario una pequeña cajita. Dentro estaba el collar de zafiro que Sebastián le había regalado la última noche. Bajo la luz, la piedra parecía casi negra. Dámelo, Antonio extendió la mano. Papá tenía un truco. Examinó el cierre, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Se oyó un clic y una parte se desprendió, revelando un pequeño hueco. Dentro había una diminuta placa metálica con números grabados. No es una llave, dijo María, decepcionada. No, confirmó Antonio. Es un código. ¿De la caja de seguridad? Preguntó Oliva. Del cofre, corrigió Leiva, mirando fijamente la plaquita. Del cofre en la oficina de Sebastián Alejandro. Ahí está la llave física. ¿Y cómo lo sabes tú? Se sorprendió Antonio. Porque yo ayudé a tu padre a instalar el sistema, respondió Leiva. Doble seguridad, típico de él. Oliva giraba pensativa la plaquita entre los dedos. ¿Y qué hay en esa caja? Creo que lo que Crespo está buscando, dijo Leiva. Documentos que prueban que el dinero que tu marido movía no era de Crespo, sino de sus socios. ¿Y por qué te interesa a ti? Preguntó María. Leiva dudó un instante. Mira, yo represento a esos socios. Mi trabajo es asegurarme de que Crespo no se quede con lo que no le pertenece. O sea, esto es una lucha entre criminales por dinero sucio, Oliva fue directa. ¿Y tú quieres que participemos? Quiero que sobrevivan, la voz de Leiva se volvió más dura. Crespo no deja testigos. Si no cumplimos sus condiciones, irá por ustedes, por todos. Yo ofrezco protección y suficiente dinero para que empiecen una nueva vida, donde quieran. El silencio se hizo denso. Todos entendían la gravedad.
Necesitamos tiempo para pensar, dijo finalmente Oliva. Claro, Leiva se dirigió a la salida. Pero no se demoren. El reloj ya está corriendo. Cuando se fue, Oliva, Antonio y María se miraron. No me gusta nada esto, fue María quien rompió el silencio. A mí tampoco, asintió Antonio. Pero parece que no tenemos muchas opciones. Oliva se acercó a la ventana y corrió la cortina. Afuera comenzaba a amanecer. Sonrió con amargura. Una semana atrás, la idea de decidir a quién entregar documentos ilegales le habría parecido absurda. Toda su vida había tratado de hacer lo correcto, vivir conforme a la ley y a su conciencia. Pero ahora parecía que en el mundo no existían fronteras claras entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Solo había una elección, que mal es menor y que verdad puede salvarte la vida. Mañana iremos a la oficina de Sebastián, dijo ella con determinación. Hay que descubrir qué hay en esa caja fuerte. ¿Y después?, preguntó Antonio. Oliva se volvió hacia él y en su mirada había una extraña determinación. Y después tomaremos una decisión. Juntos. La mañana otoñal los recibió con una llovizna persistente. Oliva miraba por la ventana del taxi las calles grises y las gotas que resbalaban por el cristal le parecían lágrimas. A su lado, Antonio guardaba silencio y en el asiento trasero iba María. Se dirigían al edificio de oficinas en el centro financiero de la ciudad donde trabajaba Sebastián. ¿Hace mucho que estuviste allí?, rompió el silencio Oliva, girándose hacia Antonio. Hace un mes, respondió él, mirando las calles que pasaban rápidamente por la ventana. Papá me llamó para hablar de mi participación en la empresa. ¿Y sabías que estaba enfermo?, preguntó ella en voz baja. Antonio asintió. Lo sabía, pero no pensé que fuera tan pronto. Su voz tenía la misma confusión que Oliva había sentido todo ese tiempo. Perder a un padre, incluso uno tan complejo y ambiguo, seguía siendo una pérdida. Y era extraño darse cuenta de que los unía un mismo duelo y una misma sangre. Desde el asiento trasero, María los observaba, tan diferentes y, sin embargo, extrañamente parecidos. Los mismos gestos, la misma forma de sostener la cabeza, incluso esa costumbre de detenerse a mitad de frase como si reunieran fuerzas antes de seguir hablando. Qué raro, dijo Oliva en voz baja, más para sí que para los demás. Toda mi vida soñé con tener un hijo, y resulta que tengo un hijastro adulto, y ni siquiera lo sabía. Antonio la miró con asombro. ¿Querías tener hijos? Claro, Oliva sonrió con tristeza. Pero Sebastián siempre decía que aún no era el momento, primero había que estabilizarse, luego comprar un piso más grande. Siempre había un luego, y después simplemente me rendí. El taxi se detuvo frente a un alto edificio acristalado, el Centro de Negocios Catalinas. Oliva bajó del coche y alzó la vista hacia los pisos superiores que se perdían entre las nubes bajas de otoño. Allí, en el piso 14, estaba la oficina de Terrazas Inversiones, la empresa oficial de Sebastián Terrazas. Otro fragmento de la vida de su marido que ella apenas conocía. 15 años junto a un hombre y aún así una brecha de secretos. ¿Nos dejarán entrar?, preguntó María al llegar al edificio. Tengo llaves y tarjeta de acceso, respondió Antonio. Oficialmente soy copropietario y tengo pleno derecho a estar aquí. Subiendo en el ascensor, Oliva jugueteaba nerviosamente con la pequeña cajita que contenía el collar. Esa joya de zafiro que Sebastián le regaló 2 días antes de morir contenía el código de la caja fuerte en su oficina. Un objeto bello y engañoso que escondía una verdad cruel, como su matrimonio. La oficina de Terrazas Inversiones los recibió con silencio y el aroma a café impregnado en las paredes. Muebles sobrios, tonos grises y azulados, orden perfecto, todo hablaba del carácter de su dueño. Sebastián siempre había preferido la sobriedad y la funcionalidad. Su despacho está al fondo del pasillo, indicó Antonio, tras la puerta de cristal.
Al pasar, Oliva se detuvo frente a una pared con fotografías. En ellas, Sebastián estrechaba manos con personajes importantes, inauguraba proyectos, posaba ante gráficos y presentaciones. En cada imagen parecía otra persona, no el hombre que ella conocía en casa. Un empresario seguro, un negociador duro, un hombre de éxito. El despacho de Sebastián revelaba un mundo completamente ajeno a Oliva. Una sala amplia, ventanales de piso a techo, un escritorio imponente, una silla de cuero costosa. En la pared, un cuadro abstracto tras el cual, según Antonio, estaba la caja fuerte. Él retiró la pintura y dejó al descubierto un panel con teclado electrónico. Oliva sacó el collar y extrajo cuidadosamente la plaquita metálica con el código. «Déjamelo a mí». Antonio tomó la placa e introdujo el código. Se oyó un clic suave y la puerta se abrió. Dentro había varias carpetas de documentos, una pequeña caja de madera oscura y una llave metálica con una etiqueta. «Creo que esta es la llave de la caja de seguridad», dijo Antonio, examinando la etiqueta. «Por el número, debe estar en el Banco de la Nación». Oliva abrió una de las carpetas, contratos, cuentas, extractos bancarios. Fríos términos jurídicos y cifras que ocultaban operaciones turbias. ¿Cuántas hubo? ¿Cuánto dinero pasó por las manos de Sebastián? ¿Y de quién era ese dinero?, pensó. Pero lo que más llamó su atención fue la cajita de madera oscura. Dentro había una memoria USB y un sobre con su nombre, para Oliva. «Es para ti», Antonio le tendió el sobre, y sus manos comenzaron a temblar. Oliva lo abrió lentamente. Dentro, una hoja doblada. Una carta con la letra inconfundible de Sebastián. «Oliva, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. Perdóname por no haber tenido el valor de contarte la verdad en vida. Soy un cobarde y un egoísta que no pudo renunciar a la comodidad y tranquilidad que siempre me diste. Sé que ahora sabes de mi doble vida y probablemente del hijo de Elena. No la culpes demasiado. Todo fue culpa mía. Me aproveché de sus debilidades y de su envidia hacia ti. Nunca fui el hombre que tú creías. Durante años me dediqué a mover dinero a través de empresas ficticias. Gente peligrosa usó mis esquemas financieros y yo cobraba mi parte. No necesitas conocer los detalles. En la memoria hay información que puede ser tu seguro o tu peligro, depende de cómo la uses. Perdóname, si puedes. Te amé, a mi manera, pero te amé. Sebastián». Oliva terminó de leer y le entregó la carta a Antonio en silencio. Él la leyó rápidamente y su rostro se ensombreció. «La caja de seguridad, la memoria», dijo pensativo, jugando con la llave. «Parece que intentó dejarnos alguna protección». «¿Protección de qué?», preguntó María. «¿De quién?». «De la gente para la que trabajaba», respondió Oliva. «Leiva dijo que Sebastián intentó protegerme». Se dejó caer pesadamente en el sillón de Sebastián. Estaba agotada. Cada hora traía nuevas revelaciones, nuevos golpes. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. «¿Por qué no pudo simplemente vivir honestamente?», exclamó. «Un trabajo común, una familia común, sin secretos, sin dobles vidas, sin negocios sucios». «Sebastián siempre quiso más», dijo Antonio en voz baja. «Más dinero, más poder, más adrenalina. Recuerdo que mamá decía, él no nació para una vida tranquila». Esas palabras hirieron a Oliva. ¿Con Natalia era más sincero, o simplemente ella lo entendía mejor? «¿Lo veías a menudo?», le preguntó a Antonio. «No mucho. Una vez al mes, a veces menos». Solía venir los fines de semana, se encogió de hombros. «Mamá siempre decía, él tiene otra vida, una a la que no pertenecemos». «¿Y sabías de mí?». Antonio bajó la mirada. «Sí. A veces hablaba de ti, sin mencionar tu nombre. Una vez me mostró una foto». Un nudo subió a la garganta de Oliva.
Así que Antonio siempre supo de mi existencia, y yo ni siquiera sabía que él existía. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo ella, intentando controlar las emociones. Siempre creí que conocía a Sebastián mejor que nadie. Que no había secretos entre nosotros. Y resultó que no lo conocía en absoluto. Ni su pasado ni su presente. Era un extraño. No creo que nadie lo conociera realmente, murmuró Antonio. Ni siquiera mi madre. Solo mostraba a cada uno la parte que quería mostrar. ¿Y si el verdadero Sebastián nunca existió? De pronto se oyó el sonido de una puerta que se abría. Los tres se quedaron quietos, atentos. Aquí no debería haber nadie, susurró Antonio. Es domingo, la oficina está cerrada. Oyeron pasos que se acercaban. Ligeros, femeninos. La puerta se abrió y apareció Elena, con un vestido elegante, peinada y maquillada a la perfección. Al verlos, se detuvo un segundo, pero enseguida se recompuso. Aquí están, dijo, entrando al despacho. Podrían haber avisado que vendrían. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Oliva, atónita. Elena se acercó al escritorio y miró de reojo la caja fuerte abierta. Lo mismo que ustedes. Buscando respuestas. Y por lo que veo, encontraron algo. Antonio instintivamente cubrió con el cuerpo la memoria y la carta. ¿Cómo entraste?, preguntó él con desconfianza. Tengo llaves, se encogió de hombros. Trabajaba con Sebastián. ¿Trabajabas? Oliva no podía creerlo. ¿En qué sentido? En el más literal, respondió Elena con desafío. Lo ayudaba con documentación, reuniones, a veces con negociaciones. Desde hace 3 años. Y llevabas una aventura con él desde hace 3 años, Oliva apenas podía contener la rabia. No, Elena apartó la vista. Eso pasó después. Hace unos 8 meses. Oliva respiró hondo, intentando dominar las emociones. Quería gritar, llorar, romper cosas, pero preguntó con voz firme. ¿Por qué, Elena? Eres mi hermana. Elena callaba, apretando y soltando los dedos. Es difícil de explicar, dijo al fin. Al principio era solo trabajo. Buen sueldo, tareas interesantes. Luego pasábamos mucho tiempo juntos. Me contaba cosas que no decía a nadie. ¿Y pensaste que tenías derecho sobre mi esposo? La voz de Oliva temblaba. No, yo, Elena se detuvo, luego siguió en voz baja. Nunca creí que lo nuestro fuera serio. Fue una debilidad, un error. Pero cuando supe del bebé, se llevó la mano al vientre. Él prometió que lo arreglaría, que cuidaría del niño y de ti también, rió con amargura. Siempre creyó que podía controlarlo todo, complacer a todos. Oliva miraba a su hermana y no la reconocía. ¿Dónde quedó esa Elena con la que jugábamos, compartíamos secretos, nos apoyábamos? ¿Entiendes lo que hiciste?, preguntó en voz baja. Destruiste todo en lo que creía, mi matrimonio, mi familia, mi confianza en ti. ¿Y qué había para destruir?, respondió Elena, de pronto con dureza. Ese matrimonio perfecto, sostenido por mentiras durante años. Sebastián te engañaba con Natalia incluso antes de casarse contigo. Tú simplemente no querías ver nada. Esas palabras fueron un golpe peor que una bofetada. Oliva se tambaleó y María la sostuvo por los hombros. Basta, dijo con firmeza María. Ya hiciste suficiente daño. No, déjala hablar, Oliva apartó a su amiga. Quiero saber toda la verdad. Vamos, Elena, dime cómo era realmente mi vida. Elena se dejó caer en una silla y rompió a llorar. Lloraba con fuerza, tapándose el rostro con las manos. Los hombros le temblaban, el maquillaje le corría por las mejillas. Por primera vez en su vida, Oliva veía a su hermana, siempre fuerte, completamente fuera de control. Dios mío, Oliva.
Yo no quería que terminara así, sollozaba Elena. Es que siempre te envidié. Eras la favorita de papá y mamá, la mejor en la escuela, te casaste con un hombre guapo y rico. Lo tenías todo, dijo Elena, todo lo que yo siempre quise. ¿Y decidiste quitármelo? No, no lo planeé, simplemente no pude resistirme cuando se presentó la oportunidad. Elena alzó su rostro empapado de lágrimas. Él sabía cómo convencer, tú lo sabes. Decía que yo era especial, que lo entendía como nadie. Que contigo tenía un mundo, y conmigo otro, y que ambos eran importantes. Oliva se acercó lentamente a su hermana y se arrodilló frente a ella. Solo dime una cosa, le dijo, mirándola a los ojos. ¿Lo amabas? Elena la miró largo rato, y luego negó lentamente con la cabeza. No. Amaba lo que él me daba, atención, admiración, la sensación de valer algo. Pero a él, no. Tal vez yo ni siquiera sé amar. En ese momento, se escucharon ruidos en el pasillo, pasos pesados de varias personas. Mierda, Elena se puso de pie de un salto. Puede ser seguridad o los hombres de Leiva. Tenemos que irnos. ¿Cómo sabes lo de Leiva? Antonio se tensó. Porque trabajé con él, respondió rápidamente Elena. Yo tramitaba las transferencias, me reunía con su gente. Es peligroso, y estoy segura de que tuvo algo que ver con la muerte de Sebastián. ¿Qué? Oliva se quedó helada. Pero los médicos dijeron que fue un infarto. Sí, un infarto, pero ¿quién sabe qué lo provocó? Elena recogió los documentos y la memoria USB del escritorio. Lo explicaré después, ahora tenemos que salir. Antonio, ¿hay otra salida? Antonio asintió y los guió hacia la escalera de servicio al final del pasillo. Lograron desaparecer justo antes de que dos hombres fornidos con trajes oscuros entraran en la oficina. Bajando por la escalera, Oliva sentía cómo crecía en ella una furia sorda, contra Elena, contra Sebastián y contra sí misma. Por su ceguera, por su confianza ciega, por años de vivir en una ilusión. ¿Y ahora a dónde? Preguntó cuando salieron por la puerta trasera del edificio. Hay alguien que puede ayudarnos, respondió Elena, aún sin aliento. Un viejo amigo de Sebastián, Víctor Salas. Él tiene otro testamento no oficial. ¿Otro más? Oliva alzó las cejas. ¿Y tú sabes lo que dice? No estoy segura, Elena negó con la cabeza. Pero Sebastián dijo que se mencionaba a nuestro hijo y algo importante sobre sus negocios. Tomaron un taxi rumbo a casa de Víctor Salas. Oliva miraba por la ventana sin ver realmente las calles. Su mente estaba lejos, 15 años de matrimonio con un hombre que no conocía, su hermana, que la traicionó de la peor forma, un hijo por nacer, fruto de esa mentira, una nueva ramificación de una historia familiar retorcida. Pero lo más duro era darse cuenta de que ella misma había elegido vivir en una burbuja, aferrada a un mundo perfecto que solo existía en su cabeza. Víctor vivía en una vieja casa colonial en San Telmo, en el cuarto piso sin ascensor. Cuando abrió la puerta y vio a Oliva, su rostro mostró un destello de reconocimiento. «Usted es la esposa de Sebastián», dijo en lugar de saludar. La esperaba antes. Víctor era un hombre canoso, de unos 60 años, con mirada inteligente tras los lentes y gestos tranquilos, casi de profesor. Los condujo a una amplia sala llena de estanterías. Sebastián dijo que usted vendría, continuó cuando ya estaban sentados. Me dejó algo para usted. Se acercó a un viejo secreter y sacó de un compartimento secreto un sobre sellado. No sé qué contiene, confesó. Solo me pidió que se lo entregara personalmente, y solo a usted. Con las manos temblorosas, Oliva tomó el sobre. Otra carta del pasado, otro secreto más. Lo abrió despacio y sacó una hoja doblada. Era un testamento manuscrito, fechado un mes atrás. Yo,
Terraza Sebastián Alejandro, en pleno uso de mis facultades, declaro mi última voluntad con respecto a la distribución de mis bienes en caso de mi fallecimiento. Oliva leyó rápidamente. En gran parte, coincidía con lo que ya sabía. A ella, el piso y la empresa oficial. A Antonio, la parte correspondiente en Mercurio. A Elena, un porcentaje de la venta de la casa de campo. Pero luego vino algo inesperado. Dejo constancia expresa de que, en caso de nacer un hijo de Elena Andrea, a ese niño deberán entregarse el 25% de mis ahorros personales en bancos del extranjero, con la condición de que podrá disponer de ellos al cumplir los 21 años. Oliva, si estás leyendo esto, quiero que sepas que lamento todo el dolor que te causé. No merezco tu perdón, pero te pido que encuentres en ti la fuerza para perdonar a Elena. Su única culpa fue caer bajo mis manipulaciones. Ustedes son las dos mujeres más importantes de mi vida. Más que nada, deseo que se apoyen mutuamente cuando yo ya no esté. Oliva bajó lentamente la hoja. El silencio llenó la sala. ¿Qué dice?, preguntó Elena con voz apenas audible. Oliva le entregó el testamento sin decir nada. Elena lo leyó y, al terminar, se dejó caer en el sofá con los ojos cerrados. ¿Tú ya sabías todo esto, no?, le preguntó Oliva. Su doble vida, sus negocios turbios, la gente peligrosa con la que se rodeaba. Elena asintió. Y aún así seguiste con él, sabiendo cuánto me herías. Te dije la verdad, Oliva. Elena la miró con súplica. No lo planeé. Pero cuando pasó, no supe detenerme. Sentí que era mi única oportunidad de tener algo real. ¿Acostarte con el marido de tu hermana? Oliva soltó una risa amarga. Sentirme especial, susurró Elena. Siempre fui la segunda. ¿Y con él? Con él era la primera, aunque fuera por unas pocas horas. En ese momento, Oliva comprendió algo con claridad. En esa habitación había dos víctimas. Sí, Elena la había traicionado, había cruzado límites. Pero, ¿acaso no había sido también usada y engañada? ¿Y ahora qué?, preguntó Elena con inseguridad. Tú te llevarás la llave de la caja de seguridad y los documentos. ¿Y después? No lo sé, confesó Oliva. Quiero llegar al fondo de todo. Entender quién es Leiva y si realmente es peligroso. Abrir esa caja y después decidiré. Víctor, que había observado en silencio, habló por fin. Pueden quedarse aquí esta noche si lo desean. A mi edad uno se acuesta temprano, así que el piso es suyo. Mañana, con la cabeza despejada, decidirán qué hacer. Gracias, agradeció Oliva sinceramente. Nos viene muy bien. Cuando Víctor salió dejándolas solas, Elena tocó suavemente el brazo de su hermana. Sé que nunca me vas a perdonar, dijo. No te lo pido. Solo quiero que sepas que lo siento. Siento haberte hecho daño. Oliva la miró largo rato. Luego asintió despacio. El tiempo dirá. Ahora no puedo prometerte nada. Pero tú eres la madre de mi sobrino o sobrina. Y por más rabia que te tenga ahora, ese bebé es parte de nuestra familia. Elena tragó saliva con dificultad. Gracias, susurró. Oliva se acercó a la ventana y miró la noche. En su alma había oscuridad, pero muy al fondo, casi imperceptible, sentía un tenue resplandor. Tal vez algún día podría perdonar. No por Sebastián. No por Elena. Sino por ella misma. Para encontrar fuerzas y seguir adelante. Mañana iremos al banco, dijo con firmeza. Descubriremos qué más escondía Sebastián. La mañana gris se colaba lentamente por las ventanas del apartamento de Víctor Salas. Oliva, envuelta en una manta, miraba los primeros rayos del sol abrirse paso entre las nubes. No había dormido. Había repasado mentalmente los eventos de los últimos días, cada nueva verdad, cada herida abierta. En el sofá,
acurrucada, dormía Elena. En sueños, parecía tan joven y frágil como en la infancia. Oliva la miraba y trataba de entender sus propios sentimientos. La rabia no había desaparecido, pero ahora venía mezclada con algo más. ¿Compasión? ¿Entendimiento? No sabía cómo llamarlo. Antonio y María dormían en la habitación de invitados. Todos habían decidido mantenerse unidos hasta que la situación se aclarara. La puerta se abrió suavemente y Víctor entró con una bandeja. ¿No puedes dormir?, preguntó, dejando el café. Aquí tienes. Gracias, Oliva aceptó la taza. Es muy amable con nosotros, aunque apenas nos conoce. Víctor se sentó a su lado. Conocí a Sebastián hace casi 30 años, dijo en voz baja, para no despertar a Elena. Desde la universidad. Siempre fue un hombre complicado. ¿Sabía de su doble vida?, preguntó Oliva. No en detalle, pero lo sospechaba. Sebastián nunca fue lo que parecía, miró por la ventana. En su juventud era distinto, ambicioso, sí, pero no tan calculador. La vida no siempre mejora a las personas. A mí no me mejoró, sonrió amargamente Oliva. Durante 15 años viví encerrada en una ilusión de perfección. Y ahora eres libre, dijo Víctor con suavidad. A veces hay que perderlo todo para empezar de verdad. Oliva lo miró sorprendida. Habla como alguien que lo ha vivido. Así es, asintió Víctor. Mi esposa me dejó por mi mejor amigo hace 20 años. Creí que no lo superaría, y fue lo mejor que me pasó. ¿Cómo puede ser eso lo mejor?, preguntó con incredulidad. Porque me obligó a despertar, sonrió. A dejar de actuar y empezar a vivir. Me hice escritor, recorrí medio mundo, conocí gente increíble. Nada de eso habría pasado si mi vida hubiera seguido como antes. Oliva miró su taza pensativa. ¿Y si, después de todo esto, su vida también pudiera cambiar? Tenemos que prepararnos, dijo al ver la hora. El banco abre en 1 hora. El Banco de la Nación estaba en un majestuoso edificio del centro financiero. Techos altos, columnas de mármol, sensación de firmeza y seguridad. Un guardia revisó cuidadosamente sus documentos antes de dejarlos pasar. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó cortésmente la empleada de recepción. Venimos a abrir una caja de seguridad, respondió Oliva, mostrando la llave. Los guiaron a una sala especial donde se encontraban las cajas fuertes. El empleado del banco abrió la primera cerradura con su llave, luego Oliva introdujo la suya en la segunda. Se oyó un clic y la caja metálica se deslizó hacia afuera. Los dejo a solas, dijo el funcionario. Cuando terminen, presionen el botón de llamada. Cuando quedaron solos, Oliva abrió la caja con cuidado. Dentro había una carpeta con documentos, un sobresellado y una pequeña caja de terciopelo. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, observando el contenido con curiosidad. Oliva tomó primero la carpeta. Contenía algunos contratos, extractos bancarios y fotografías. Los revisó por encima, sin notar nada especial. Parecen documentos comerciales normales, comentó. Antonio, que miraba por encima de su hombro, negó con la cabeza. No del todo. Estos son pruebas de lavado de dinero, fechas, montos, nombres. Con esto se puede ir a la policía. Y exponernos al peligro de quienes están involucrados, señaló María con escepticismo. No necesariamente, respondió Antonio. Se puede entregar de forma anónima o usarlo como seguro. Oliva dejó la carpeta y tomó el sobre. Dentro encontró una carta breve de Sebastián. Oliva, si abriste esta caja, es porque la situación es grave. En la carpeta están los documentos que pueden protegerte a ti y a nuestro hijo, si Elena ya te habló de él. Son pruebas contra la gente con la que trabajé. Úsalas con inteligencia. En la cajita hay algo especial. Lo compré hace tiempo, pero nunca me atreví a dártelo.
Ahora es tuyo. Perdóname por todo. S. Oliva miró con desconcierto la caja de terciopelo, la abrió con cuidado y se quedó inmóvil. Dentro había un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, asomándose. En lugar de responder, Oliva le pasó la carta. Elena la leyó rápidamente. ¿Lo compró para ti?, preguntó, sorprendida. ¿Y por qué lo guardó en una caja de seguridad? No era para mí, dijo Oliva en voz baja, examinando el anillo. Mira la inscripción. Dentro del anillo estaba grabado, N por siempre. Natalia, susurró Elena. Lo compró para ella y nunca se atrevió a entregárselo, concluyó Oliva. Tal vez porque temía que formalizaría demasiado su relación, sugirió Antonio. O que tú te enteraras. Oliva giraba el anillo entre los dedos, sintiendo una mezcla de emociones. No era celos, ya era demasiado tarde para eso. Era, más bien, la confirmación de que su matrimonio se había sostenido sobre una base inestable. ¿Qué haremos con los documentos?, preguntó María, señalando la carpeta. Conozco a alguien que puede ayudarnos, dijo Elena de repente. Sebastián tenía un contacto en la policía financiera, lo consideraba su último seguro. Puedo contactarlo y enviarle la información de forma anónima. Oliva miró a su hermana con sorpresa. ¿Estás segura de que podemos confiar en él? Hasta donde sé, sí, asintió Elena. Es un hombre honesto y tiene cuentas pendientes con Leiva, o más bien con el menor de los Crespo, según los documentos. Está bien, aceptó Oliva. Hazlo. Volvió a guardar todo en la carpeta, menos el anillo. No sabía por qué, pero sentía que debía conservarlo. No como recuerdo de la traición de Sebastián, sino como prueba de su dualidad, un hombre que quizá amó a dos mujeres, pero no fue honesto con ninguna. Los días después de la visita al banco transcurrieron en tensa espera. Elena se puso en contacto con el agente de la policía financiera y le envió copias de los documentos. Decidieron mantenerse ocultos un tiempo. Oliva y María se quedaron en el apartamento de Víctor, Elena y Antonio se alojaron en un hotel fuera de la ciudad. 4 días después, las noticias informaban sobre la detención de varias personas por delitos financieros, entre ellos Ignacio Leiva y su hermano Jorge Crespo. Parece que funcionó, dijo María, apagando el televisor. ¿Crees que ya estamos fuera de peligro? Debemos esperar un poco más, respondió Oliva. Asegurarnos de que todas las pistas los incriminan a ellos y no a nosotros. Elena y Antonio regresaron una semana después, cuando quedó claro que el caso contra los hermanos Crespo era sólido. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Elena a Oliva cuando quedaron solas en el salón. ¿Volverás al apartamento de ustedes? No. He decidido venderlo, y también la casa de campo. Demasiados recuerdos. ¿Y dónde vivirás? De momento con María, luego buscaré algo pequeño, acogedor, miró a su hermana. ¿Y tú? Elena se acarició el vientre, ya visiblemente redondeado. Me quedaré en mi apartamento. Me prepararé para recibir a mi hija. Hizo una pausa. He pensado en lo que dijiste aquel día en la oficina. Tenías razón. Actué horrible. ¿Y te arrepientes de verdad?, preguntó Oliva, mirándola fijamente. Ahora sí, respondió con sinceridad Elena. En su momento, no pensaba en las consecuencias. Creía que nunca lo sabrías, que nadie saldría herido. Fui egoísta. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo de haberte perdido para siempre. Permanecieron en silencio, mirándose, con el abismo del pasado entre ellas. No sé si algún día podré perdonarte por completo, dijo al fin Oliva. Pero no quiero vivir con este peso. No quiero que tu hija crezca sabiendo que su madre y su tía no se hablan. Elena la abrazó con fuerza. Oliva tardó unos segundos, pero correspondió al abrazo.
No con el amor de antes, sino con la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Qué crees que será?, preguntó Oliva, separándose. ¿Niño o niña? La doctora dice que será niña, sonrió Elena. Quiero llamarla Natalia. ¿Por ella? Oliva arqueó una ceja. Sí, asintió Elena. Sé que es extraño, pero fue importante en la vida de Sebastián. Me parece justo mantener su memoria viva. Oliva asintió con lentitud. En esa decisión había algo simbólico, como si el círculo se cerrara y todos los hilos del destino se unieran en un mismo tapiz. 6 meses después, Oliva estaba de pie junto a la ventana de su nueva oficina, pequeña pero luminosa, con vista al Parque 3 de Febrero. Sobre su escritorio había una foto, ella, Elena con la pequeña Natalia en brazos, y Antonio. Su extraña, incompleta, pero verdadera familia. Tras la muerte de Sebastián, Oliva había estado perdida. Vendió casi todos los bienes compartidos, distribuyó el dinero entre ella, Antonio y un fondo fiduciario para Natalia. No sabía qué hacer con su vida. La respuesta vino de forma inesperada. Víctor, con quien siguió en contacto, le propuso incursionar en el mundo editorial. Él tenía contactos, experiencia y ganas de ayudar. Y Oliva, sorprendentemente, tenía talento para encontrar autores y trabajar con textos. Así nació su pequeña editorial, especializada en narrativa femenina. La llamó Nueva Página, un nombre que reflejaba no solo el perfil del negocio, sino su propia vida. Alguien llamó a la puerta. Era Antonio. ¿Lista? Sonrió. Elena ya está en el restaurante. María también prometió venir. Sí, voy, Oliva tomó su bolso. No puedo creer que Natalia ya tenga 3 meses. Y todo lo que puede cambiar en 6 meses, comentó Antonio, ayudándola a ponerse el abrigo. Salieron. El día era soleado, a pesar del otoño. Las hojas del parque brillaban en tonos dorados y rojizos. ¿Y tu proyecto, cómo va?, preguntó Oliva mientras caminaban. Genial, se animó Antonio. Los inversores están interesados, hay buenas perspectivas. ¿Quién diría que mi carrera en finanzas serviría para algo útil? Tu padre estaría orgulloso. Eso espero, respondió con seriedad. Aunque todavía me cuesta entender quién fue realmente. No creo que alguien lo haya sabido del todo, murmuró Oliva. Tal vez ni él mismo. Subieron al coche y fueron al restaurante, donde los esperaban Elena, la pequeña Natalia y María. Su nueva familia. Su nueva vida. Durante el trayecto, Oliva pensaba cómo había cambiado su vida, cuánto dolor había costado romper la ilusión del matrimonio perfecto, cómo la traición casi la destruye, pero también la hizo más fuerte. En su bolso, en un pequeño compartimento, aún llevaba el anillo con la inscripción N por siempre. No como símbolo de engaño, sino como testimonio de que la vida es compleja, que el amor tiene muchas formas, y que a veces es necesario perderlo todo para encontrarse. En el restaurante, Elena los recibió con ojeras pero feliz, con Natalia en brazos. ¿Quieres cargarla?, preguntó, tendiéndole el bebé. Oliva tomó a la pequeña con cuidado. Era cálida y sorprendentemente liviana. Abrió los ojos, oscuros como los de Sebastián, y miró a su tía. Hola, pequeñita, susurró Oliva. Bienvenida a nuestra extraña familia. Natalia parpadeó y volvió a dormirse, acurrucada contra su tía. En ese momento, Oliva sintió como los últimos restos de rencor se desvanecían. No era felicidad perfecta, pero sí una certeza firme, la vida continúa. Que incluso después de la peor traición, se puede empezar de nuevo. Esta ya no era la Oliva que vivió 15 años en una jaula dorada. La nueva Oliva conocía el valor de la verdad, sabía mirar de frente, y no temía caminar su propio camino. Le pasó la bebé a María, que la tomó encantada, y miró a quienes estaban sentados a la mesa. Su nueva familia.
su nueva vida. Por nosotros, dijo alzando su copa de vino. Por lo que hemos resistido. Y por lo que está por venir. El sol descendía sobre el horizonte, tiñendo el cielo de oro. El día terminaba, pero por delante había muchos más. Y en cada uno, la posibilidad de decidir quién ser, cómo vivir, a quién amar. La oportunidad de escribir una nueva página de su historia. Suya. No prestada.